Vamos a iniciar en esta mañana y a continuar con nuestro curso. Muchas gracias, Señor, te damos en este tiempo por permitirnos poder estar, Señor, en este lugar. Gracias por cada uno de tus hijos. Queremos ponernos en tus manos, Señor, en esta mañana y pedirte que seas tú, Señor, llevándote la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Padre, gracias por este tiempo que nos concedes. Pedimos por favor que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Por favor, Padre, toda palabra durante este día, toda palabra de hombre sea quitada y que únicamente sea tu palabra la que llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Haznos entender tu palabra, haznos discernir tu palabra por tu Espíritu Santo y por sobre todas las cosas, Señor, pon paz en nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos y te exaltamos, Señor. Amén. Gracias, Señor. Estamos ahí en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2. Vimos un poquito hace 15 días, hace 8 días no tuvimos clase, pero hace 15 días dice el versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué dice? Son locura. Ya estuvimos hablando de todo esto. Normalmente hay gente que escucha la palabra del Señor y que no la recibe por nada y está inconforme con lo que dice. Y bueno, esto es algo que pasa comúnmente dentro de las iglesias, no solamente aquí, sino en muchos lugares. Y aquí encontramos el por qué. La respuesta es porque dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Escuche bien, las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿sí? Me ha tocado ver a mucha gente que se molesta. Hace unos pocos días vi a una persona que se salió porque no le gustó la predicación y se fue. Y bueno, dije, bueno, pues les dije que me pasen la lista de predicaciones bonitas que quieran escuchar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad? Tomamos esa actitud. No me gusta la palabra, no estoy de acuerdo con la palabra, y tomo una actitud totalmente fuera de. Pero esto sucede porque no percibo las cosas que son, fíjese cómo dice, las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿sí? Las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando uno no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, por eso, y bueno, no solamente me refiero a los que se llegan a salir, sino hay gente que está totalmente en contra de la palabra y es complicado esto, es un poquito difícil esto porque uno quisiera, ¿verdad?, que pudiésemos entender. La palabra es escrita para que usted y yo podamos obedecerla y nos vaya bien. ¿Sí es así o no? Es nada más para eso, para que nos vaya bien. Sí, entonces... pero bueno, seguimos ahí, ya no me voy a detener porque ya lo vimos, pero dice, no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, y dice, y no las puede entender, ¿sí? No las puede entender porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Y bueno, y vimos un poquito del versículo 15, que es el que sigue, dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual juzga todas las cosas. Y recuerdo que le dije, y lo voy a repetir otra vez, que eso no nos da el derecho de estar juzgando a los demás. No habla de juzgar la persona, no habla de juzgar, ¿verdad?, a las personas. Habla del poder mirar lo que está a nuestro alrededor, lo que cada uno de nosotros estamos viviendo y tomar decisiones correctas conforme a lo que dice la palabra del Señor. A eso se refiere. Dice, el espiritual juzga todas las cosas, ¿sí? Analiza todas las cosas, mira todas las cosas, y entonces conforme a esas cosas que le rodean, toma sus decisiones. Comienza a tomar decisiones determinantes, ¿sí?, en su vida como cristianos. No podemos, ¿cómo poder decirle? Nosotros estar juzgando a los demás, porque entonces caemos en el error, ¿verdad? O caemos en pecado de estar juzgando a los demás. No, hermanos.
Cuando dice aquí que el espiritual juzga todas las cosas, dice que analiza todas las cosas para que su propia vida pueda caminar en integridad y fidelidad para con Dios. Amén. Lejos de estar cuidando la vida de los otros, tenemos que mirar por nosotros mismos. ¿Sí? Somos muy dados a poder juzgar a los demás y decir, es que fulano, es que sutano hizo y porque yo no, o aquellos hicieron y de verdad son pecadores, no merecen el cielo y bueno, tantas y tantas cosas, ¿no? Pero está hablando del entendimiento que tenemos de esas cosas que nos rodean, ¿sí? El entendimiento que tenemos por encima del hombre natural. Vea, esto es interesante. El conocimiento que usted y yo tenemos por encima del hombre natural, del hombre carnal. ¿Qué quiere decir? Que somos mejores que ellos. Hablando de personas, todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Escúcheme bien, por favor. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios, ¿sí? Dice que ninguno tenga un concepto más alto del que debería de tener, ¿sí? Pero cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, escuche porque esto es importante. Cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, sí tenemos un sello ahí, un sello grande. Ahora le pertenecemos a Él y eso, hermanos, hace que tengamos un valor delante de los ojos de Dios maravilloso. Amén. ¿Sí? Porque le tenemos a Él en nuestro corazón. Todo ser humano sin la persona de Jesús es visto por Dios, es visto por el Padre y lanzado al lago de fuego, ¿sí? Porque todo aquel, hermanos, que peca merece la muerte. Amén. Entonces, sin la persona de Jesús, usted y yo merecemos la muerte, ¿sí? Pero todo ser humano que recibe a Jesús en su corazón ahora es visto por Dios por la gracia y el sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Y eso es maravilloso para cada uno de nosotros, o debe de ser maravilloso para cada uno de nosotros. Ahora, hablando en lo espiritual, eso, hermanos, nos da una ventaja, podría yo decirlo de esa manera, con una persona que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, que no quiere nada de Dios. ¿Por qué? El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando usted y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios es puesto en cada uno de nosotros y ahora usted y yo podemos tener un mejor entendimiento de las cosas. Amén. ¿Sí está conmigo? Tenemos un entendimiento mejor de las cosas. Eso no quiere decir que seamos mejores que ellos, ¿sí? Dios nos ama por igual. ¿Sí está bien? Pero ahora el Espíritu de Dios nos da esa perspectiva diferente. Cuando usted y yo no conocíamos al Señor, teníamos ideas, conceptos, ¿verdad? Vivíamos de una manera totalmente diferente. Pero ahora que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que ser diferentes. Amén. Tenemos que ser distintos. Por eso yo no entiendo todos aquellos que dicen ser cristianos, que tienen tiempo y siguen insistiendo en lo mismo. Esto no es entendible. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque una vez que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, las cosas las vemos de una perspectiva diferente, a la luz de la Escritura. Amén. Y comenzamos a caminar a la luz de la Escritura. Y comenzamos a hablar a la luz de la Escritura. Y comenzamos a actuar a la luz de lo que está escrito para cada uno de nosotros. ¿Sí está bien? Por eso dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, las analiza. Bueno, esto es bueno. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahí estoy juzgando yo las cosas. Amén. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ahí estoy juzgando yo las cosas. Entonces yo juzgo si esto es correcto, si esto es el buen camino o no es, o es incorrecto, perdón, o es el mal camino. Yo juzgo, analizo y conforme al Espíritu Santo de Dios que habita en mi corazón, yo comienzo a hacer las cosas correctamente. Amén, hermanos. Entonces necesitamos usted y yo poder acercarnos al Señor. No podemos entender las cosas de Dios si no está el Espíritu de Dios en nosotros. Se ha cometido un error muy grande. Yo le he dicho esto. Cuando uno invita a la gente a la iglesia, oye, mira, te invito a la iglesia, ¿verdad? Mira, ven conmigo, y viene a la iglesia y se hace la invitación, recibe a Jesús en tu corazón. Bueno, el mismo Espíritu Santo de Dios ahí redarguye el corazón, pero muchas veces se ha recibido a Jesús en el corazón de la persona o se hace esa oración. No sé qué tan correcto sea ese término, recibir a Jesús en nuestro corazón, pero le entregamos nuestra vida al Señor, le decimos, Señor, queremos a partir de ahora ser dirigidos por ti. Hay muchos que lo hacen sinceramente, pero hay otros que lo hacen por puro compromiso,
por quedar bien con la persona que los invitó, para no sentirse mal, o porque todo el mundo, ¿verdad?, levantó la mano y yo no la levanté y ahí está el codazo. Pasa, ¿verdad? Y muchas veces se hace por eso, ¿sí? Y ese es un error grave. Es un error grave. Mire, hay mucha gente que dice: hermano, es que mis hijos, ore por mis hijos, ¿verdad? Ok, vamos a la raíz del problema. ¿De dónde se origina esa situación de los hijos? ¿Cómo está usted con su esposo? No, pues no tengo buena relación con mi esposo. ¿O cómo está usted con su esposa? No tengo buena relación con mi esposa. Bueno, vamos primero a arreglar ese asunto antes de ir a orar por los hijos. ¿Sí está conmigo? No podemos nosotros tratar de corregir algo si no corregimos lo que es primero, ¿sí? Y muchas veces queremos, ¿verdad?, esto por encima de las cosas, queremos, o sea, por encima de lo que yo debo de arreglar, queremos arreglar otras cosas. No, primero lo primero. ¿Sí es así o no? ¿Sí? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tengo tantas cosas que decir, pero no podemos decirle a nadie que arregle su vida si no es nacido de Dios. Amén. Ay, hermanos, que mi matrimonio, ay, hermanos, que mi esposa, ay, hermanos, que mi esposo, ay, hermanos, que mis hijos, ay, hermanos, que mis padres. Si no eres nacido de Dios, no puedes arreglar lo demás. Primero necesitas nacer de Dios, y no podemos arreglar nada si no nacemos de Dios. La gente hoy viene a las iglesias, busca a Dios para que Dios le arregle su vida, pero no queremos nacer de nuevo. Escuche bien lo que acabo de decir otra vez. La gente quiere que Dios le arregle su vida, quiere que las cosas se puedan componer sin entregarle nuestro corazón a Dios, sin haber nacido de Dios. Esto no se puede, hermanos. Por eso es que la gente se va, por eso es que la gente se va desanimada, porque Dios no cambió su situación, porque Dios no arregló esa situación en el momento o de la forma que ellos esperaban, y por eso se van, ¿sí? Dicen, no, se van defraudados del cristianismo, se van defraudados de Dios. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscan es que Dios les arregle el asunto, pero se han olvidado que es necesario nacer de nuevo. Jesús les dijo a los religiosos, y mire que estoy hablando de hombres religiosos, hombres que tenían mucho tiempo de estudiar las escrituras, hombres que tenían mucho tiempo de estar en el templo, en las sinagogas, y el Señor les dijo: te es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. Amén. No podemos arreglar las cosas si no nacemos de nuevo. Primero tenemos que reconocer nuestro pecado, tenemos que pedirle perdón a Dios, tenemos que dejar que desde ese momento Él sea mi guía. Amén. ¿Sí está conmigo? Y después que Él arregle lo que Él quiera. Escúcheme bien, después que Él arregle lo que Él quiera. Otra vez, después que Él arregle lo que Él quiera. Él es soberano. Lo único que sí te puedo decir y asegurar es que Dios es un Dios soberano y un Dios justo y un Dios amoroso, misericordioso. Amén. Y que Él va a hacer lo que tenga que hacer en nosotros, pero la parte que nos corresponde a nosotros, nadie la va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que hacerla. Amén. Entonces primero tenemos que morir a lo terrenal, y después Dios va a actuar como Él quiere. No podemos esperar que Dios actúe en nosotros si nosotros no hemos muerto a lo terrenal. Escúcheme bien, no podemos hacer eso. Si tú estás esperando desde hace tiempo que Dios arregle una situación en tu vida, pero no has muerto a lo terrenal, Dios no va a arreglar nada en tu vida. Dios no lo va a hacer. Dios necesita y desea que tú mueras en lo terrenal, ¿sí? Estaba leyendo un versículo, estaba estudiando un versículo de que todo aquel que me quiera seguir tiene que tomar su cruz. Y el tomar la cruz es, en el tiempo antiguo, era sinónimo de muerte, ¿sí? Y yo le decía a mi esposa y a mi hijo, ¿verdad? Estamos ahí, y le decía: qué difícil es el cristianismo. ¿Sabe por qué? Porque ser cristiano es morir. Es morir. Y no todos. Si hoy le pregunto en lo natural, ¿quién se quiere morir hoy? Todos decimos: nadie. ¿Sí? Yo no me quiero morir. A ver, ¿quién se quiere morir hoy? Levante la mano. ¿Verdad que no? No nos queremos morir. ¿Por qué? No queremos, es mejor la vida, ¿sí? Hermanos, necesitamos nosotros morir a lo terrenal, y no todos estamos dispuestos a morir.
Por eso es que se ha predicado hoy en día un cristianismo muy ligero, muy light, donde yo no muero a esto y puedo seguir a Cristo, donde yo no entrego esto y puedo seguir a Cristo. Eso no funciona, hermanos, eso no funciona. Que se esté dando no significa que sea lo correcto. Se está dando en muchos lugares. El verdadero cristianismo es morir, significa morir a lo terrenal, morir al mundo, olvidarme del mundo, porque somos llamados a ser santos y la palabra santo es apartado para Dios. Amén. Y yo necesito morir a lo terrenal. Ahora, no me voy a salir de este mundo. Jesús oró por sus discípulos y dijo: Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Entonces no podemos salir de este mundo, no podemos dejar esas cosas terrenales. Vivimos y necesitamos las cosas que se dan aquí en este mundo. Necesitamos comer, necesitamos el dinero, necesitamos comprar, necesitamos vender, necesitamos pagar, necesitamos, ¿sí o no? Lo necesitamos hacer. Pero cuando yo tengo el Espíritu Santo de Dios en mi corazón, cuando Jesús habita en mi corazón, yo me mantengo firme. Aquí dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Juzgo las cosas y entonces esto es correcto, esto no es correcto. Para el religioso nada es correcto, ¿eh? Para el religioso todo es pecado. Para el religioso todo es demonio. Para el religioso esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo y esto más o menos. ¿Sí? Para el verdadero hijo de Dios dice, pero el espiritual, fíjese, el espiritual, el religioso se cree espiritual y todo lo juzga, o más bien a todos juzga. Escúcheme bien, el religioso se cree tan espiritual que a todos juzga y que todo es malo para el religioso. El verdadero hombre y mujer espiritual, según la Biblia, y que Pablo está enseñando aquí, dice que juzga todas las cosas, no juzga a todos. ¿Está conmigo? El verdadero hombre y mujer espiritual juzga todas las cosas. ¿Para qué? ¿Para tratar de cambiar a aquel o aquellos? No, juzga todas las cosas para que él o ella puedan vivir rectamente conforme a la palabra de Dios. Ese es el verdadero hombre y mujer espiritual. Si esto que está aquí me desvía de dar gloria a Dios, entonces yo lo juzgo, no me conviene, me está separando de Dios, lo desecho. Si esto que está aquí me permite glorificar el nombre del Señor, lo tomo, camino en base a lo que Dios pone en mi corazón y en esa decisión honro a Dios. ¿Está conmigo? En esa decisión que tomo glorifico el nombre del Señor. Entonces, el verdadero hombre y mujer espiritual juzgan todas las cosas, ¿sí? Analizan las cosas. Pero ese hombre espiritual es nacido de Dios, hermanos. Es nacido de nuevo. Cuando un hombre es nacido de nuevo, ve las cosas según Dios. Qué interesante. Un hombre nacido de Dios ve las cosas según Dios. Y ahorita lo vamos a ver en el versículo 16. Amén. Queremos que Dios trate con los demás sin arreglar primero lo de nosotros. Eso no funciona, así no es, ¿sí? Entonces tenemos que verificar eso. Una persona no nacida de nuevo no puede entender la palabra de Dios. Y es un deber de nosotros juzgar todas las cosas conforme a la palabra. Todo lo que yo vengo y le comparto aquí es su deber. Perdón porque le señalo, bueno, le hago así. Es su deber, el deber de cada uno de ustedes, juzgarlo. Amén. Analizarlo. ¿Según quién? ¿Según tu sentir? ¿Según tu idea? ¿Según tu concepto? No, según la palabra. Amén. Y es el error que se comete de repente. Voy a juzgar la palabra. No. Eso como que no. Eso como que no es de Dios. ¿Por qué? Porque tú no lo sientes. Porque no te cayó la palabra o no te gustó la palabra el día de hoy. Y por eso lo juzgas. Ese es el error que se comete. Todo juicio de la palabra que se expone desde este lugar y toda palabra que escuchas en el internet, en las plataformas, tiene que ser juzgada y pasada por el filtro de la palabra de Dios. Amén. Toda. No mi idea, no mi concepto, ¿sí? Entonces es nuestra responsabilidad. Recuerde que no es juzgar a los demás, no es juzgar a los hermanos, ¿sí? Sino analizar lo que la palabra de Dios dice. Amén. Se ha creído que mire,
bueno, casi siempre utilizo los ejemplos con mi familia, ¿no? Pero y siempre los quemo, ¿verdad? Bueno, no es quemar, siempre hablo de ellos, ¿verdad? Pero son los ejemplos que tengo en casa. Y de repente, ¿verdad? Con mis hijos, bueno, con mi hijo, ahí va, ¿no? ¿Sí me dejas? ¿Sí me dejan? Sí. Con mi hijo Josafat me dice, es que tú siempre quieres que se hagan las cosas como tú. Digo, a ver, no. Y eso me molesta, ¿eh? Digo, no. Es tu decisión, hijo. Es tu vida. No me vengas a decir que es como yo quiero, ¿no? Y nos hemos ahí trenzado de repente. Sí, le digo, ¿sabes qué? No te vuelvo a decir nada, porque si tú crees que es como yo, estás totalmente equivocado, ¿sí? Porque si ni Dios te forza a hacer algo que tú no quieras hacer, ¿sí? Yo te doy solamente el consejo. ¿Lo quieres tomar? Tómalo. ¿Lo quieres desechar? Pues es tu asunto. Pero no me vengas a decir que es como yo, ¿sí? Digo, ahora él ya forma parte de una familia y tomará sus propias decisiones, ¿no? Y en la iglesia se ha creído lo mismo. Es que el hermano quiere que se haga como él quiere que se hagan las cosas. ¿Qué concepto tan equivocado tienes, hermano? ¿Sí? Muy equivocado. Yo quiero hacer una pequeña pausa aquí y yo le quiero preguntar, y si hay alguien que a lo mejor tenga un concepto totalmente diferente, al final si quiere podemos platicarlo con todo gusto, ¿sí? Pero dígame, ¿qué le he pedido yo a usted como congregante que sea injusto o que sea en contra de lo que dice la palabra de Dios? La mayoría de la gente se enoja con nosotros porque le digo llegue temprano, tiene que reunirse constantemente, y la gente se enoja y dice, es que el hermano quiere. El hermano, o sea, es tu responsabilidad y tu obligación hacerlo. No es que yo quiera que sea así. La palabra nos enseña y la palabra nos dice cómo hacerlo. Sí, tengo problema con la gente que no quiere hacer las cosas y todavía por encima de que no quiere hacer las cosas, habla y dice y quiere culpar. Eso sí, no comparto eso. Pero dígame, hermano, de verdad, con todo el corazón. Es más, si quiere abrimos un pequeño espacio para que ahorita se arme la bronca si quiere. Sí, porque a lo mejor usted dice, es que usted tiene el micrófono y usted tiene toda la libertad de poder hacerlo. Si quiere le presto el micrófono. Usted tiene libertad de poder hablarlo, ¿sí? Vamos a hablar con fundamentos, con bases, ¿sí? Y a mis hijos levantaron la mano que quieren tomar el micrófono, ¿no? Pero díganos, ¿qué les hemos pedido de más? ¿Sí? Estoy dentro del punto que, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, ¿sí? Y sabe, muchas veces no actuamos como espirituales porque solamente juzgo, ¿verdad? Y si me conviene lo hago y si no me conviene no lo hago, ¿verdad? Pero en el mal sentido, no en el buen sentido, ¿sí? Hermanos, esto no debería de ser. Y como iglesia tenemos que, todos los que estamos aquí voluntariamente. O debe de ser así. Debe de ser así. Y la verdad es que yo veo a muchos congregantes de aquí, de este lugar, que en realidad no hay esa verdadera entrega con el Señor, y eso me preocupa mucho. Pero vuelvo a lo mismo, es la decisión de cada uno de ustedes. Y yo le decía días atrás a un hermano, a mí lo que me preocupa es que la gente siempre que se va de aquí termina hablando su versión. Y yo le decía, dennos oportunidad de decir las cosas realmente como fueron. Y muchos de ustedes escuchan solamente una versión, pero se quedan con esa. Y eso es un error, ¿sí? Es un pecado. Porque tú ya asumiste y diste por hecho lo que escuchaste. Tienes que escuchar la otra versión. ¿Y sabe por qué mucha gente se va y no regresa? Porque nosotros sabemos la verdadera versión y no están dispuestos a ser expuestos a esa verdadera situación. El espiritual juzga todas las cosas. Amén. Y cuando juzga las cosas, se ajusta a la voluntad de Dios porque es espiritual. Amén. No pretendamos ser espirituales solamente en unas cosas y en otras no. El espiritual es espiritual en todas las cosas. Alaba el nombre del Señor. Dios es bueno, sí.
Entonces es nuestro deber juzgar, es nuestro deber analizar, mirar lo que la palabra del Señor dice. El Salmo 119, 105, ¿cuántos lo saben? Es lámpara es a mis pies tu palabra, ¿sí? Y la palabra nos da la sabiduría para juzgar, hermanos, ¿sí? Escuche bien lo que estoy diciendo. La palabra nos da la sabiduría para juzgar. Y la palabra de Dios no se contradice. Hay mucha gente que viene con un versículo y quiere apoyar toda su vida cristiana en ese solo versículo. Error. La palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, ningún solo versículo se contradice. Ni uno solo. ¿Sí? Y no podemos tomar un versículo nada más y hacer una base, un fundamento de ese solo versículo. Porque entonces tú y yo estamos anulando los otros. Y le estamos quitando, y eso no es correcto. Entonces la palabra de Dios nos alumbra. Entonces la palabra de Dios nos da la sabiduría para juzgar y hacer lo correcto delante de Dios. Amén, hermanos. ¿Sí? Cuando no ponemos la palabra como lámpara a nuestros pies, entonces no vamos a tener la capacidad de ver la diferencia entre lo bueno y lo malo. La Biblia dice que muchos a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, porque no tienen la capacidad de poder discernir lo que realmente es bueno y lo que realmente es malo, ¿sí? Pero cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra del Señor, entonces vamos a decir, efectivamente esto no es correcto, efectivamente esto sí es bueno. Amén. Porque somos guiados por la palabra del Señor. Mire, vamos a leer, no pierda su cita ahí en Corintios, el Salmo 36 versículo 9, por favor. Salmo 36 verso 9. ¿Está contento en esta mañana? ¿De verdad? No deje que nada le robe ese gozo. Amén. ¿Sí lo tiene? Y si no, ya lo tenemos ahí en pantalla. Vamos a leerlo todos juntos. Le voy a invitar a que podamos leerlo bien fuerte a una voz. Ya lo tenemos. 36 verso 9. 1, 2, 3. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Vea, contigo está el manantial de la vida. En tu luz. Muchos pretendemos ver luz alumbrando con nuestra propia luz. Y dice, en tu luz veremos la luz. Amén. Solamente a través del Señor vamos a ver la verdad de las cosas. Primera de Juan capítulo 2 verso 20, anótelo. Primera de Juan capítulo 2 verso 20. Dice así la escritura. Leo desde el 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Escuche el 20. Pero vosotros, ¿qué dice? Tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Conocéis todas las cosas. ¿Quién nos revela ese conocimiento? El Señor dice, nosotros tenéis la unción del Santo. Sin la unción de Dios no podemos conocer las cosas de Dios. Amén. Sin la unción de Dios no conocemos las cosas de Dios. Dice ahí el verso 20, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, ¿sí? Entonces, conocemos las cosas por el Espíritu Santo. Él nos da la sabiduría para diferenciar entre la verdad y el error. Regresamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Escuche, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre natural no puede juzgar al hombre espiritual. Amén. Dice que él no es juzgado de nadie. No se refiere a que no seremos juzgados por el Señor, por todos tendremos que pasar por ese juicio, todos. Amén. Aquí se refiere a que el hombre natural no nos puede juzgar. ¿Por qué? Porque no nos puede entender. Amén. No nos puede entender. Y aunque el hombre natural dice, están bien locos por esto. Y fíjese que casi siempre el hombre natural quiere debatir con el hombre espiritual.
¿Sí se ha dado cuenta? Hay videos en las redes, ¿verdad? Donde hay hombres predicando, hombres en el púlpito y se levanta ahí por ahí alguien, ¿verdad? Y dice, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué el otro? Siempre tratan de debatir en contra de los que están predicando de la palabra del Señor. Pero aquí nos deja bien en claro, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, el espiritual no es juzgado de nadie. Ese hombre natural no tiene la sabiduría de Dios y por eso juzga y por eso pregunta y por eso quiere, pero no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual tiene la sabiduría de parte de Dios. Y aunque tú le digas, mira, es que la palabra de Dios dice, mira, es que el natural dice, no, es que no vas a poder hacerlo cambiar. ¿Por qué? Porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Por eso dice que el espiritual no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque el natural no puede entender las cosas de Dios. Entonces no te preocupes cuando alguien, ¿verdad?, está duro y duro contigo y te está critique y critique porque el hecho de ser cristiano, ¿sí? No te puede entender. No te puede entender. Amén, hermanos. Sí. Entonces no entiende la palabra. Más bien oremos por ellos para que la luz del evangelio les abra los ojos. Amén. Y yo le digo, cuando usted esté platicando con alguna persona, algún familiar o algún vecino, algún compañero de trabajo, de escuela o algún profesor, y esa persona esté tratando de atacarle, ¿verdad?, en su fe, eso sí, usted tiene que prepararse bien en la fe para poder responderle, porque muchos no están preparados y dicen, ay no, la palabra de Dios dice que no discutas con un loco, no, como dice, pero con un desquiciado, con un torpe, con un me doy, ¿verdad? Como el Kiko, ¿sí? Con un necio, ¿sí? La palabra de Dios dice que no discutas con un necio y me voy, no le saque. O sea, usted dijo eso porque no sabe la escritura, porque desconocemos la palabra. Usted dé sus argumentos bíblicos, háblele del amor, de la gracia de Dios, ¿sí? Porque Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios de gracia, un Dios de amor. Pero si esa persona insiste, normalmente la gente que insiste es porque, yo le dije hace un momento, el ser cristiano es complicado y no queremos morir. Y esa persona insiste porque no quiere morir a eso. Quiere seguir practicando eso y por eso busca de una forma, de otra forma, tratar una opción, a ver si encuentra una opción para que pueda hacerlo. No hay opciones, o obedecemos o obedecemos. Amén. No hay, solamente hay dos. ¿Se acuerda que hablamos hace 8 días? Una de dos: la puerta estrecha o la puerta angosta. ¿Amén? ¿Se acuerda? Solamente hay dos. Entonces, cuando esa persona insiste, es porque quiere permanecer ahí. Yo le digo, ya no se gaste, no se desgaste. Ore por ella. Dele sus argumentos bíblicos y si persiste en lo mismo esa persona, ore por ella. Doble sus rodillas, ore por esa persona. Pídale al Señor que el Señor abra sus ojos, ¿verdad?, para que él o ella puedan entender la verdad de la palabra del Señor. Amén. ¿Sí está bien? No lo juzgues, no lo señales, no lo critiques, no lo hagas, ¿sí? Ora por él, ora por ella. Y antes de mandarlo al infierno, cerciórate que tú no vayas para allá. Amén. Otra vez, antes de mandarlo al infierno, cerciórate que tú no vayas por el mismo camino. Mejor. ¿Vale? Ay, qué duro sonó esto. Esto no lo traía aquí. Pero así debe de ser. Dice que Él no es juzgado de nadie. Amén. Alaba el nombre del Señor. Mire que los hermanos en Berea, ¿se acuerda? Ahí en Hechos capítulo 17, usted lo puede anotar y puede darse cuenta de esto. Mire, vamos, Hechos 17:11. Y mire, aquí vamos a ver un ejemplo de lo que estamos hablando. Amén.
Hechos 17:11 dice, desde el 10 inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Escuche, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Dice que eran más nobles porque recibieron la palabra con solicitud, recibieron la palabra con gozo, ¿sí? Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, los hermanos de Berea, ¿sí? Recibieron la palabra con un corazón dispuesto, pero mire, no se creían todo lo que Pablo y Silas les decían. Ellos analizaban cada palabra que Pablo y Silas les hablaban, ¿sí? Ellos comenzaron a juzgar las cosas que les hablaban, juzgaban lo que se les decía. Mire, hermano, nosotros, y bueno, hablo aquí yo como responsable de la congregación y los que pasamos a compartir aquí a este lugar, escúcheme bien, nosotros no somos infalibles, ¿eh? Nosotros tenemos muchos errores, muchos errores, ¿sí? Nos equivocamos mucho. Sin embargo, siempre tratamos de hablar la verdad de la palabra. Sí, la verdad y nos apegamos a lo que dice la verdad de la palabra. Sí. Si usted hace un análisis de mi vida, de mi familia, híjole, va a encontrar errores hasta para aventar para arriba. Muchísimos. Sí. De hecho, ya no se los tengo que decir, usted los tiene bien marcados, usted los tiene bien conocidos. ¿A poco cree que no lo sé? Sin embargo, siempre nuestra predicación es en base a lo que dice la palabra. Por eso yo le digo, dígame si yo le he propuesto a alguno de ustedes, o le he pedido algo que no sea o que sea incorrecto. Alguien, ¿sí? Incluso déjeme decir esto, incluso con las hermanas. Yo como varón a ninguna hermana siempre trato que mi esposa esté conmigo para poder dar consejería, siempre. Y si usted quiere venir como mujer a hablar sola conmigo, no se lo permito. Mi esposa va a estar presente, ¿sí? Porque siempre tratamos de hacer lo correcto conforme a la palabra. Y si soy muy duro con mis hijos, soy muy duro en mi casa, ¿por qué? Porque queremos hacer lo que dice la palabra. Y soy un poco duro o muy duro en la iglesia, no sé cuál sea su concepto, ¿eh? Pero ¿por qué? Porque queremos hacer lo recto conforme a la palabra. Muchos corazones no alcanzan a entender esto, ¿sí? Pero deseamos poder actuar conforme a la verdad de la palabra. Eso no significa que no tengamos errores, tenemos muchos errores, nos equivocamos, ¿sí? Si usted me pregunta cuántas veces me equivoco, ¿ve? Ya me equivoqué. ¿Cuántas veces me he equivocado esta semana? Yo podría decirle que muchas. Pero digo, Señor, ayúdame, dame sabiduría para poder hacer lo correcto. Yo quiero honrarte, ¿sí? Y yo sé que usted también se ha equivocado durante esta semana, y que también en su corazón, en el deseo de su corazón es, Señor, ayúdame. Dame sabiduría para hacer lo correcto, amén. Y en esa línea vamos usted y yo, qué bueno. Pero mire, no somos infalibles. El enemigo se aprovecha de los creyentes, de los que dicen ser creyentes. ¿Sabe por qué? Por la ignorancia de la palabra. Cuando hay ignorancia de la escritura, el enemigo dice, de aquí me agarro. Y comienza, y mire, tan es así que intentó hacerlo con Jesús mismo. Mire, el diablo es tan astuto que te habla la palabra, te menciona la palabra. Con Jesús llegó y dijo, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan, ¿sí? Pues no solo de pan vive el hombre, le respondió Jesús. Si tú eres Hijo de Dios, manda que, vamos, aviéntate de aquí. Al fin la palabra del Señor dice que vendrán ángeles y le sostendrán y no dejarán caerlo, amén. Y Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás. Mire, ando muy bien trabucles el día de hoy. Y a Él solo servirás, ¿sí? No tentarás al Señor tu Dios. Le respondió con la palabra. Si Jesús hubiese ignorado la palabra, a lo mejor se hubiese creído los versículos que el diablo le dijo.
Escúcheme bien lo que estoy diciendo, ¿eh? Ni siquiera el diablo le estaba diciendo, hablando de otras cosas, le estaba hablando de la palabra. Y hoy en día muchos escuchan la palabra y son engañados por el enemigo por la misma palabra. Hermano, ¿cómo es eso? Sí, por la misma palabra, porque te habla un versículo y tú te quedas ahí, y por la ignorancia de toda la escritura por completo, el enemigo te engaña. Y sabe, a los cristianos, el arma favorita del diablo para engañarlos es la palabra. Ay, ¿cómo está, hermano? Eso sí, la palabra es inspirada por Dios, sí, pero te habla un versículo de la Biblia y te cambia todo el contexto para que tú estés equivocado, para que tú lo creas, y te hace creer que tú estás en lo correcto. No, y yo no me muevo de aquí porque la palabra dice esto. No, tienes que estudiar todo el contexto. Los hermanos en Berea dice que ellos eran más nobles. ¿Por qué? Porque analizaban toda la palabra. Amén. Analizaban toda la palabra. Entonces regresamos a Corintios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. Versículo 16, y ya estoy por terminar el capítulo 2 después de 19 pláticas. ¿Sí lo tiene? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Pablo pregunta aquí, ¿verdad? ¿Quién conoció la mente del Señor? Y hace referencia, anótelo, a Isaías 40:13. Si podemos poner Isaías 40:13, por favor. Isaías, pon Isaías, por favor. Isaías 40:13. Amén. Y hace referencia aquí el apóstol Pablo a esta porción de la escritura. Vea lo que dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién lo hizo? ¿Usted sabe la respuesta? La sabemos, ¿no? ¿Quién le instruirá al Señor? ¿O quién le enseñó? Nadie, hermanos. No hay uno solo que le pueda decir al Señor qué es lo que haces, o lo tienes que hacer así, o te aconsejo, Señor, que sea de esta manera. No, nadie podemos hacerlo. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Sí? Nadie. La respuesta es nadie, absolutamente nadie. ¿Sí? Y dice ahí, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esta palabra mente habla del vocablo original nous, así como se escucha nous, que significa intelecto, entendimiento, pensar. Nosotros pensamos como Cristo. Nosotros entendemos las cosas como Cristo. Nosotros creemos, ¿verdad?, como Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, y esto se refiere, vea, a una de las características, o mejor dicho, la característica más importante en el ministerio de Jesús. ¿Cuál fue? ¿Alguien la sabe? La característica más importante en el ministerio de Jesús para poder cumplir la obra perfecta, ¿cuál fue? Dígalo fuerte. Obediencia. Obediencia. Es más, la misma escritura lo dice: por cuanto aprendió obediencia, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué le dio un nombre que es por sobre todo nombre? Porque aprendió obediencia. Jesús en su ministerio dijo: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. O sea, yo estoy totalmente rendido, ¿verdad?, a lo que Él me dice que haga. Obediencia. Y dice, cuando Pablo dice aquí, nosotros tenemos la mente de Cristo, a eso se refiere, a que nosotros debemos de obedecer la palabra de Dios. Usted tiene que obedecer la palabra de Dios. Eso es tener la mente de Cristo, la obediencia. En cuanto a su Padre, Él siempre habló, ¿verdad?, de su Padre. Afirmó no hacer su propia voluntad, ¿sí?, sino la voluntad del Padre. ¿Cómo puedo tomar una buena decisión? Bueno, a través de la palabra, a través de la obediencia a la palabra. Por eso cuando tú y yo no obedecemos a la palabra y tocamos temas, ¿verdad? Bueno, ya no voy a mencionar los temas, pero cuando se toca algún tema y yo me incomodo porque yo no quiero dejar esto, simplemente no estoy obedeciendo a la palabra y no puedo entender la palabra porque se ha de discernir espiritualmente. Y lejos de poder llevarme a obedecer al Señor, me lleva a decir, no, que esto, que el otro. Y no es así, hermanos, ¿sí?
Mire, usted y yo tenemos el conocimiento, pero muchas veces nos hace falta la voluntad o el deseo de hacerlo. Tenemos el conocimiento, sabemos lo que Dios dice, pero nos falta la voluntad y el deseo de hacerlo. ¿Jesús tenía el conocimiento de la palabra, sí o no? A ver, yo le pregunto, ¿Jesús tenía el conocimiento de la palabra, sí o no? Claro que sí, de su boca salió. Jesús es Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús es Dios, de su boca salió la palabra. ¿Jesús tenía el conocimiento de la palabra? Claro, él mismo la inspiró, él mismo la escribió. Amén. Qué hermoso es esto. Pero ahora en su humanidad, en su carne, ¿sí? En su cuerpo humano, ahora él tenía que tener la voluntad de obedecerla. ¿Cuántos tenemos el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que Jesús murió por nosotros en la cruz y que resucitó al tercer día? ¿Cuántos de nosotros creemos que Él es el soberano y el todopoderoso? ¿Verdad que sí? Tenemos el conocimiento, pero ¿sabe? Nos falta la voluntad, el deseo de obedecerlo. Nos falta eso. La gente no va a entrar a la presencia de Dios por el conocimiento de la palabra, sino por la obediencia a ella. Amén. Tenemos el conocimiento, sí, pero nos falta el deseo. El Señor Jesús tuvo el deseo, la voluntad de obedecer al Padre. Jesús conocía la palabra y la obedeció, la siguió al pie de la letra. Es más, Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú has establecido, como tú quieres. Amén. Y mire qué presión tan grande tenía Jesús en ese momento en Getsemaní, ¿sí? Así de que cuando dice aquí el apóstol Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, nos habla de eso, hermanos, de la obediencia a la palabra. Un verdadero creyente, un verdadero nacido de Dios tiene la mente de Cristo, o sea, obediencia a la palabra. Amén. Obediencia a la escritura. Bendito el nombre del Señor. Entonces Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Pablo no se refiere a él solamente, sino se refiere a todos los creyentes. Tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A lo mejor podemos decir, ay hermano, la verdad, ¿quién de los que estamos aquí obedece a la palabra? Y eso muchas veces se utiliza como excusa. Pero déjeme decirle que sí hay gente que obedece a la palabra por amor a Cristo, porque conoce a Cristo y porque sabe lo que Él quiere y porque sabe lo que la palabra dice. Ay, no seas tan exagerado. No es exageración, es obediencia a la palabra. Ay, pero si con fulano sí surtió el efecto. Fulano desobedeció la palabra, y si surtió efecto es por misericordia y gracia, no por obediencia de esa persona. Amén. Y Dios honra la obediencia. ¿Sí es así o no? Hace unos días, ¿verdad? Estaba platicando precisamente de esto con un hermano que también es pastor de una congregación, y estábamos tocando el tema y decíamos, ¿verdad? Es que muchos, ¿verdad? Argumentan, es que ellos hicieron esto y les fue bien, y ellos hicieron esto y les fue bien, y ahora el Señor los está bendiciendo. Y es el argumento, le digo, yo también lo he escuchado en mi congregación, pero ¿sabes qué, hermano? Dios va a recompensar a los obedientes. Aunque Dios tiene misericordia de estos que tomaron una mala decisión, Dios tiene misericordia y Dios los atrae con lazos de amor, y no todos los casos son iguales, es por gracia de Dios. Amén. Y si le funcionó a estos, ¿sabes una cosa? Estos no van a recibir el mismo premio que aquellos. Escúcheme bien. Aunque hayas sido atraído a los pies de Cristo, ¿sí? Y recibas el perdón y la misericordia de Dios, el perdón aplica tanto para aquí como para allá, pero el premio solamente aplica para allá, no para aquí. Amén. ¿Por qué? Porque Él sí obedeció. Y aunque aquellos hicieron y les resultó, por misericordia, dice la Escritura, por amor de mi nombre, no porque seas muy bueno, por amor de mi nombre, aunque te haya resultado, ¿sabes? No vas a recibir el mismo premio que él, que se mantuvo, que ella, que se mantuvo y que fue fiel y que permaneció aquí en esta línea, va a recibir de parte de Dios. Amén.
Esa es una gran diferencia. Tener la mente de Cristo es obedecer totalmente y cabalmente a lo que dice la palabra del Señor. Ahí hay bendición, ahí hay un regalo prometido, ahí hay una recompensa para todos aquellos. ¿Cuántos se la dan en el nombre del Señor? Está bien, a lo mejor ellos no se van a ir al infierno, a lo mejor van a entrar a la presencia de Dios. Claro que sí. Nosotros quiénes somos para decir lo contrario. Pero claro que va a haber una diferencia en los premios. Bien, buen siervo y fiel. Amén. Alaba el nombre del Señor. No seas tan exagerado, hermano. ¿Sí? Hoy el feminismo, el wokismo, tantos géneros que se han inventado. Híjole, ya se me acabó. Todas esas cosas para ellos están bien. Sin embargo, a la luz de la Escritura esto es incorrecto. Y nosotros para ellos somos exagerados, intolerantes y no sé cuántas cosas. ¿Por qué? Porque lo espiritual se discierne espiritualmente. Porque nosotros tenemos, ¿qué dice? La mente de Cristo. Tenemos que tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, en la mente de Cristo hay sujeción. Sin Cristo, libertad o libertinaje, mejor dicho. En la mente de Cristo hay pacto. En la mente sin Cristo, ¿verdad? Sin compromiso alguno. En la mente de Cristo hay matrimonio entre hombre y mujer. Sin la mente de Cristo, amor es amor. Sí. Nosotros pensamos como Cristo, o tenemos que pensar como Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Con esto termino el capítulo 2 y si Dios nos presta vida iniciaremos el próximo domingo el capítulo 3 y ya nos vamos a ir un poquito más rápido, se lo prometo, porque queremos terminar la segunda carta de los Corintios antes de que el Señor venga por su iglesia y a ver si nos da tiempo. Dios te bendiga, hermano, y yo quisiera que antes de que te pongas de pie puedas cerrar tus ojos y puedas decirle: Señor, queremos pensar como tú. Queremos obedecer a tu palabra. Queremos, Señor, como dice Pablo aquí, tener la mente de Cristo. Tenemos que hacerlo, Señor. Queremos hacerlo. Ayúdanos, Señor. Abre nuestro entendimiento para poder conocer tu palabra, para poder entender, Señor, lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Padre, te amamos con todo nuestro corazón y sabemos perfectamente que no hay otro lugar mejor que estar en tu presencia, Señor, que estar contigo. Como leímos hace un momento, en tu luz veremos la luz, porque contigo está el manantial de vida, Señor. Padre, gracias por habernos escogido, por haber puesto tu mirada en nosotros. Ninguno de los que estamos aquí por nuestros propios méritos, sino por tu misericordia y tu gracia, y agradecemos eso. Bendito tu nombre. Amén, Señor. Dios le bendiga. Tenemos unos minutitos para poder regresar.